Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 24. El título que tenía nuestra previa, nuestro aviso, o nuestra promo, o el flyer, era acerca de uno de los textos de aquí que dice que el que piensa estar firme mire que no caiga. Dice Pablo, escribe y habla acerca de sus derechos como apóstol, y él empieza precisamente a dar algunas explicaciones o defensa de aquellos que lo acusaban. Y ya al final de este comentario que él hace, dice el 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pablo termina allí el capítulo 9, alentando a los hermanos de Corintios, y es un aliento que nos viene a nosotros también a través de la palabra de Dios, para que podamos tener una carrera espiritual disciplinada, para que podamos obtener el premio. Y él mismo se mira a sí mismo y dice, yo golpeo mi cuerpo, es decir, yo no quiero que mi cuerpo me domine, sino que lo pongo en servidumbre, que me sirva. No sea que habiendo siendo heraldo, comunicador, el instructor, dice yo mismo, venga a ser eliminado, y esto es no aprobado. Y comienza el capítulo 10 diciendo porque viene hablando de esto, de su defensa como apóstol, de aquellas cosas lícitas, aquellos derechos que él tenía como apóstol. Algunos lo acusaban de que no era apóstol. Y él dice, yo no quiero poner, en otras palabras, problemas a nadie o poner en problemas a nadie. He yo renunciado a mis derechos, lo dice el versículo 12, dice, soportamos todo. No quiero poner obstáculo al evangelio. Lo que él quería llevar a cabo, la predicación del evangelio, a costa de lo que fuera, inclusive de sus propios derechos. Y esto es renunciamiento.
Podemos entender, hermanos, cuando empezamos a transitar la vida cristiana de que el Señor nos llama a renunciar a nosotros mismos. Esa vida egoísta que tal vez antes teníamos de conocer al Señor tiene que empezar a decaer y terminar siendo eliminada. La obra del Espíritu Santo en nosotros hace que siempre estemos pensando en los demás, que podamos servir a los demás. Por supuesto, servimos a Cristo y servimos a los demás. A poder poner en primer lugar al otro, a que Jesucristo sea mi prioridad, a que aquellas cosas en las cuales nosotros hoy en este tiempo podemos decir, bueno, pero vivimos un mundo difícil, tantas tentaciones, tantos ofrecimientos, tantas atracciones, ¿cómo algún creyente no va a ser débil en la fe? Qué difícil ser cristiano en este siglo. Y tal vez nos llenamos de excusas, pero la palabra de Dios hoy nos hace ver una vez más que este apóstol Pablo, habiendo sido un hombre perseguidor de la iglesia, hoy enseña, hoy es un hombre que sirve a Dios, hoy es un hombre que se despoja de sus derechos personales como siervo para poner en primer lugar el Evangelio de Cristo. Y en otro pasaje dice, yo ya no vivo más, ahora vive Cristo en mí. Y este renunciamiento nos hace pensar a través de estos pasajes, nosotros vemos del 8 en adelante, de cómo tiene que ser la vida de un cristiano. Y aquí al final lo que hemos leído, al final del capítulo 9, es entender que nuestra vida es una carrera cristiana, de resistencia, una carrera donde sabemos cuál va a ser nuestro final. Los antiguos corrían y recibían una corona de laurel que se echaba a perder. Pero nosotros tenemos una corona, un premio, y hemos visto el miércoles anterior algunos reconocimientos o más que todo premios, recompensas de parte de Dios para aquellos que son fieles. Esta es la carrera cristiana. Pero Pablo se mira a sí mismo en el versículo 27 y dice, no sea que siendo yo, habiendo sido el comunicador de las verdades del Evangelio, el instructor, Pablo se tiene que mirar a sí mismo y decir, no sea que yo mismo venga a ser desaprobado de parte de Dios. Cuando hemos estudiado y hemos ido a la facultad, digo, en la secundaria también, pero en la facultad, en mi tiempo era rendir, ir al box y ver las notas pegadas ahí. Y simplemente ponían a los aprobados. Había cátedras que ponían solamente a los aprobados. Y llegar ahí a la puerta y había muchas cabecitas y meterse entre ellas a ver si estaba mi nombre, mi apellido. Si no estaba, porque desaprobado, a rendir de vuelta. ¿Cuánto más, hermanos, cuando nosotros sabemos que aquí no se refiere a perder la salvación, sino a perder la recompensa de parte de Dios, las bendiciones? Por eso es que Pablo se mira a sí mismo y dice, a modo de advertencia, tengan en cuenta, dice el capítulo 10 y el versículo 1, algunas de las ventajas, o podríamos decir privilegios, que tuvieron aquellos que eran parte del pueblo de Israel, que estuvieron 40 años transitando el desierto. Y habla del todos. Ustedes se fijan ahí, ¿cuántas veces aparece la palabra todos? A ver si se animan ahí del versículo 1 al 4. ¿3? ¿4? ¿Cuántas veces todos? 5. 5 veces. Dice, hermanos, les dice, yo no quiero que ustedes ignoren
Y esto significa, hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta, tomando el ejemplo de nuestros antepasados, en otras palabras, ¿no? Que nuestros padres, aquellos que eran del pueblo de Israel, aquellos que estuvieron en este desierto buscando o transitando hacia la tierra prometida, dice que todos estuvieron bajo la nube. Y ustedes saben lo que era estar bajo la nube, que había una nube que los cubría del sol y los guiaba, y cuando se movía la nube, en la dirección que fuera, allí se movía el pueblo. Y esta es una bendición que recibió el pueblo de Israel. En primer lugar, dirección. Pero también dice, y lo voy a hacer rápido porque son varias cosas a tener en cuenta, pero dice que todos también pasaron el mar. Éxodo capítulo 14 dice que ellos cruzaron el mar, venían siendo perseguidos por los egipcios, ellos cruzaron el mar Rojo. Con el poder de Dios ellos pudieron hacerlo. Otra bendición, salen de Egipto, los siguen los enemigos, pero el Señor los libera. En tercer lugar, dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto es la identificación de lo que Dios hacía con Moisés, y ellos se identificaban con ese líder libertador que fue Moisés. Pero en cuarto lugar dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y de los cuales, ya vamos a ver más adelante, se quejaron. Entonces tuvieron dirección, liberación, identificación, pero Dios le dio la provisión también. Los pudo alimentar. Y allí les dio el maná que cubría todas las necesidades, todos los nutrientes para ellos. Pero dice que también todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, versículo 4. Dice, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Y habla de protección. También Dios pudo saciar su sed. Estas ventajas, estos privilegios que tuvo el pueblo de Israel y que nombra, Pablo le dice, pero fíjense que todas estas cosas, Dios en su infinito poder, en su infinita bondad, los favoreció. Y todos ellos pudieron recibir estas bendiciones, estos beneficios. Estos 5 que hemos nombrado aquí. Pero, y prestamos atención allí al pero, ¿no? Versículo 5. Porque dice de los demás, de ellos, o de la mayoría de ellos, por no decir casi todos, aquellos que estaban en el desierto, dice, Dios no se agradó. Y saben que esa palabra está relacionada con lo que hemos visto recién en el versículo 27, el capítulo 9. Dice, no sea que yo venga a ser eliminado, significa no aprobado o descalificado. Ese no aprobado es el mismo que aparece aquí. No se agradó Dios. Dios no los aprobó. ¿Cómo? Si todos recibieron las bendiciones, la provisión, la asistencia, la dirección, la liberación. Sí, pero de la mayoría de ellos Dios no los aprobó. Y en esta vida cristiana, en tu vida, hermano, y en mi vida, tenemos que hacer un alto y preguntarnos cómo estamos delante del Señor. Porque nosotros hemos recibido la salvación por gracia, el perdón de pecados, la vida eterna. Y tal vez tenemos pocos años de creyente o muchos. Y estamos caminando en el desierto de este mundo y todas las cosas que nos suceden a diario, y servimos al Señor y tenemos pruebas y dificultades y tenemos el desánimo muchas veces en nuestra vida y las preocupaciones que inundan nuestra mente muchas veces.
las tentaciones a las que somos permanentemente asediados por el enemigo de nuestras almas. Y Dios nos bendice, Dios nos provee. Hermanos, reconozcamos que Dios cuántas veces nos da tantas cosas que no merecemos. Pero está el amor de Dios hacia nosotros, la manifestación de ese amor, de tal manera que lo agradecemos todos los días, o así debería ser. Reconocemos y cantamos acerca de la bondad de Dios, cómo el Señor nos levantó de una situación difícil, de una enfermedad, cómo nos sacó de un conflicto, cómo sacó esa preocupación permanente que tal vez había en nuestra cabeza, ese estrés. Dios lo ha hecho, el Señor lo ha hecho y lo hace. Y caminamos en esta tierra y en este mundo mirando hacia la meta preciosa del cristiano, el poder estar con el Señor. La bendición es para todos, porque aunque Dios ha dado promesas condicionales, muchas cosas las recibimos por gracia y su benevolencia hacia nosotros. El pueblo de Israel así lo recibió. Pero la realidad del pueblo de Israel, dice la Biblia, y Pablo aquí lo dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, no los aprobó, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Fueron muertos, quedaron en el camino, no recibieron la promesa. Pero dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Tenía allí una frase, ahora no la traje escrita, pero sí que aprendemos de nuestros errores, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, nos hemos equivocado en algún momento. Hemos errado. Pero también aprendemos de los errores de otros. Miramos lo que le sucedió a tal o a cual o a aquellos y no queremos repetir eso. Y acá tenemos un ejemplo de los antiguos, de nuestros padres, dice Pablo, para que no cometamos los mismos errores, para que no sigamos ese corazón rebelde que tenía el pueblo de Israel. Y dice aquí la Escritura que esto o eso que sucedió nos sirve como ejemplo. Y el versículo 11 también lo dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para que nosotros podamos amonestarnos, que nos podamos autoexaminar, que nosotros podamos mirar nuestra vida y cómo estamos como creyentes delante del Señor en cuanto a sus propósitos, a su voluntad sobre nuestras vidas. Y dice el versículo 6, y nombra 5 pecados. Habíamos visto 5 privilegios, habíamos visto 5 ventajas espirituales, si ustedes así lo quieren llamar. Pero acá vamos a ver 5 pecados que cometió el pueblo, para que pensemos, lo tomemos como ejemplo y no lo imitemos. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y es que esta advertencia de la codicia y de aquellas cosas que ellos pretendían, por ejemplo, rápidamente nos vamos allí a Números capítulo 11, versículo 4, donde ellos pretendían volver atrás. Porque el Señor, ellos piden carne,
el Señor les envía codornices, pero dice, brevemente es para que lean todo el pasaje, ¿no? Pero dice, y la gente extranjera, estoy leyendo Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Estaban en desacuerdo con la provisión del maná que Dios les había dado. Y saben que no es que esté mal desear este tipo de comidas, no había algo malo en las comidas, sino donde estaba el corazón de ellos. Hermanos, el pueblo de Israel, muchos de ellos querían volver a Egipto. Se habían olvidado de las marcas del látigo en sus espaldas, el maltrato, la opresión que tenían. Querían volver. No sea cosa que nosotros también estemos codiciando volver a nuestra antigua vida donde el Señor nos rescató. Yo he escuchado decir a creyentes, inclusive dice, yo antes de conocer al Señor, lo dice por supuesto en un estado de ánimo descendente, si me permiten la expresión, yo estaba mejor. ¿Cómo puedes estar mejor? Porque tal vez no ha conocido verdaderamente al Señor. Pero el Señor nos ha dado y nos ha abierto un camino nuevo y vivo. Para yo estar deseando volver a comer las migajas que me daba el mundo. No quiero volver atrás. No debemos volver atrás. Ellos querían volver al Egipto. Nosotros tenemos la figura de Egipto, la figura del mundo. Volver al mundo con sus tradiciones, con sus expresiones, con sus malos hábitos, con aquellas cosas dañinas que antes nos parecían atractivas, pero eran miserables. No sea cosa que estemos codiciando eso. Pecado de la codicia. El pecado de la apostasía, dice, no sean idólatras como alguno de ellos. Como está escrito, dice el versículo 7, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ellos se volvieron a la idolatría y conocemos el caso, leemos un solo versículo, Éxodo 32:6. Dice Éxodo 32:6, el 1 dice, 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se tardaba Moisés. Vamos a levantar un ídolo. Y así le dijeron a Aarón. Y el versículo 6 dice, y el siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo de Israel levantó ídolos. Pareciera que perdió la fe y el hombre, el líder, tal vez algo le pasó, no volvió más, tarde en volver. ¿Qué hacemos? Y se volcaron y pusieron sus cosas de valor para hacer un becerro. Y le presentaron ofrendas y holocaustos. Y no solamente eso, sino que dice que comió, bebió, se levantó a regocijarse. Allí habla hasta de placeres sexuales prohibidos, lujurias. No solamente
quisieron volver al mundo, sino que también muchos de ellos, o la mayoría de ellos, fue hacia la idolatría, a sacar de Dios de su lugar. Hermanos, nos preguntamos nosotros si no habremos o no estamos poniendo algo en el lugar de Dios, habiéndonos sacado el Señor y siendo o debiendo ser el Señor aquel que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Aquel al cual nosotros le decimos queremos darte la gloria, queremos honrarte con nuestras vidas, con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, sí, pero no está en el lugar principal de nuestra mente y corazón. Y hemos hecho un Dios tal vez a nuestra medida, según nuestro estado de ánimo, según las presiones que tengamos, según las sensaciones que vivamos. Y nos hemos levantado un Dios conforme a nuestra semejanza, a nuestro parecer. Y queremos seguir a Dios a la forma nuestra, no a la forma de Dios. No sean idólatras, como muchos de ellos así lo hicieron, apostataron de Dios. Y el versículo 8 dice, ni forniquemos, como muchos de ellos fornicaron. Y ya sabemos lo que involucra esto, ¿no? Y tenemos allí el ejemplo de las Escrituras. Pero también dice, no tentemos al Señor, como muchos de ellos lo hicieron. Y hay una cosa que el pueblo de Israel hacía, es que ellos pecaban contra Dios. Ellos confrontaban a Dios. Y Dios después le daba otra oportunidad. A veces pienso, como hijo de Dios, y tal vez sea el momento donde todos podemos pensar, que a veces vivimos una vida donde nos tomamos, el pecado como algo liviano. Bueno, total, Dios ya me va a perdonar. Yo sé que esto que estoy haciendo no está bien. Yo sé que estoy haciendo este mal hábito y no está bien, pero Dios me va a perdonar porque Él es infinito en su gracia. Su gracia sobreabunda. Y yo sé eso que estoy mirando o eso que estoy haciendo tal vez en mi trabajo. Dios me va a perdonar. Dios es misericordioso y sí lo es. Y saben que esto es tentar al Señor. Pareciera que Dios no nos va a dar la reprensión ni el castigo ni nada de estas cosas. Que antes de pecar ya estamos pensando en cómo Dios nos va a perdonar porque lo vamos a hacer. Pero también dice el versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron, dice, por el destructor, porque murmuraron, es decir, se quejaron contra aquellos líderes que Dios había puesto, Moisés y Aarón. Es un pecado la murmuración, porque murmuraban contra Dios mismo, quien los había designado. Y no sea cosa que eso también sea parte de tu vida o del pueblo de Dios, la murmuración hacia aquellos hombres, hacia aquellos hermanos que Dios ha levantado en los diferentes ministerios, en las iglesias. Privilegios, pecados, ejemplos para que no los cometamos nosotros, podríamos llamarle malos ejemplos. Porque todos ellos estuvieron bajo la acción poderosa y beneficiosa de Dios, pero muchos de ellos pecaron y quedaron postrados en el desierto. Que podamos tener, hermanos, vidas que lleven fruto, de bendición. Que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado en tu ministerio, donde estás. Y si no tenés ministerio, buscá en el Señor. Poder honrarlo, servirle como Él es digno.
Están escritas estas cosas, son de ejemplo, dice el versículo 11, para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y este es el versículo que a veces lo hemos usado más para decírselo a otro que a nosotros mismos, ¿no? Porque tal vez hemos visto a algún hermano espiritual o una hermana y decimos, ojo, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero Pablo habla en el contexto de hablarle a los hermanos, pero si habla a sí mismo, y lo hemos visto en el 9:27, de autoexaminarse, de que vos y yo en esta noche nos miremos. Y el que piensa, yo tengo que decirme, ¿y qué pienso de mí mismo? Porque tal vez pueda saber lo que piensa otros de mí. Yo puedo tal vez saber de algunos de ustedes lo que piensan de mí, tal vez no. Pero aquí es lo que pienso de mí mismo. No sea cosa que esta libertad en Cristo a la que he sido llamado, yo mismo venga a ser desaprobado. Que esté recibiendo las bendiciones de Dios, pero estos pecados me hacen caer, que estos pecados me hacen delante de Dios estar no siendo agradable delante de Dios, porque así lo dice el versículo 5. No sea cosa que yo mismo venga a ser descalificado. El que piensa, y la palabra de Dios nos dice también que cada uno debe pensar de sí mismo con cordura. Pero también sabemos que estamos expuestos a tantas tentaciones. Satanás no cesa en el deseo permanente de hacernos caer. Y va a entrar en la endija tuya y mía, de mis debilidades y de las tuyas, el punto débil que vos y yo tenemos. Ahí va a ir Satanás. Por ese lugar va a querer entrar. ¿Qué pensamiento tengo de mí mismo? ¿En qué estoy fallando o cuál es mi debilidad para que no vaya a caer yo también como ellos cayeron? Pero viene el aliento también a los hermanos en Corinto y es también a nosotros que dice, no sea, versículo 13, sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos somos tentados permanentemente con una u otra cosa, con otras o varias cosas. Pero fiel es Dios, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, resistir. Y Pablo en su carrera de fe quería resistir. No quería caer, no quería quedar postrado, no quería estar descalificado, no aprobado. Y en ese deseo personal de Pablo, en su amor y su intimidad con el Señor, le transmite a los hermanos esta fe, esta verdad. Saca el ejemplo de la antigüedad, lo trae a la actualidad y dice, bueno, tomen ejemplo de ellos para que no les suceda lo mismo. Porque ellos fueron beneficiados, ellos recibieron la bendición de Dios, pero muchos de ellos pecaron y quedaron postrados. No acabaron la carrera o la acabaron mal. ¿Cómo quiero yo acabar mi carrera? Yo quiero ser aprobado por Dios. Y yo quiero imitar a Jesucristo. Y Jesucristo decía, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y a acabar su obra. Y lo pudo hacer. Sabiendo todo lo que le iba a acontecer, dice que afirmó su rostro y fue hacia Jerusalén. Pero el propósito del Señor Jesucristo era salvarnos a vos y a mí. Y era el cumplir el propósito de Dios y ejecutar este plan de salvación del cual vos y yo somos fruto.
y murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y hermanos, la carrera cristiana no es fácil, ya lo hemos dicho al principio, ya lo sabemos. Es una carrera con dificultades, con tentaciones, con escollos, donde muchas veces yo soy el culpable de esos escollos por las malas decisiones, por las malas conductas, por los malos hábitos, por el pecado. Pero en esta noche que puedas, vos y yo, que podamos juntos considerar este ejemplo de la antigüedad y que nos lleva a mirar a nuestro Salvador y a imitar la fe de aquellos hombres también escritos en la palabra de Dios que pudieron cumplir con el deseo de Dios para sus vidas. Que así sea en nosotros, que puedas seguir transitando esta carrera, que no te quedes, y si hay pecado, hay arrepentimiento y hay confesión. Señor, yo quiero ser aprobado por vos. Señor, yo te quiero agradar realmente. Y voy a luchar contra aquellas cosas de esta tierra, de este mundo, que me hacen detener en el camino, que me hacen no ser un creyente que te lleve honra, que te glorifique, que sea de edificación a los demás. No sea cosa que estemos siendo de tropiezo a otros, a tu familia, a los hermanos, a tus compañeros, sino que seamos de bendición.